amigo, siéntate un momento, que esta historia aún me eriza la piel, y eso que ya han pasado, bueno, digamos que muchos años. Verás, yo era un hombre joven, lleno de ambición, de esas que te queman por dentro y te hacen ver el mundo como un lugar injusto si no consigues lo que deseas. Quería poder, riqueza, que la gente me mirara con admiración y, seamos sinceros, también con un poco de envidia. Trabajaba duro, sí, no lo niego, pero sentía que mis esfuerzos eran como gotas de lluvia en un desierto. Otros, con menos mérito a mi parecer, ascendían, prosperaban, mientras yo seguía en la sombra. La frustración se convirtió en un caldo de cultivo oscuro en mi interior. Una noche, en la que la desesperación me apretaba el pecho como una tenaza, me encontré en un lugar peculiar. Era un cruce de caminos apartado, bañado por una luna que parecía más bien un ojo acusador que una fuente de luz. El aire era pesado, cargado de un silencio que zumbaba en mis oídos. Fue entonces cuando lo sentí. Una presencia. No era visible al principio, pero la atmósfera a mi alrededor se condensó, como si el aire mismo se volviera más denso. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero extrañamente, no sentía miedo paralizante, sino una especie de fascinación morbosa. Y entonces, apareció. No puedo describirte su forma con exactitud, porque cambiaba sutilmente ante mis ojos, como si mi mente intentara darle una forma familiar a algo que trascendía mi comprensión. Pero había una cualidad innegable en él, una autoridad antigua y poderosa que te hacía inclinar la cabeza sin siquiera darte cuenta. Sus ojos eran pozos de una oscuridad insondable, salpicados por destellos de una inteligencia fría y calculadora. Habló. Su voz no era fuerte, pero resonaba en mi mente con una claridad pasmosa. Me ofreció lo que mi corazón anhelaba. Todo. Poder, influencia, riquezas inimaginables. A cambio pedía algo que en ese momento me pareció un precio pequeño, mi alma. Sé lo que estás pensando. Un pacto con el diablo. Suena a cuento de viejas. Pero en ese momento, con la amargura carcomiéndome y la promesa de una vida gloriosa al alcance de la mano, la idea no me pareció tan descabellada. Me habló de los placeres terrenales, de cómo el mundo se arrodillaría a mis pies. Pintó un futuro tan brillante que mi presente sombrío palideció hasta desaparecer. Titubeé, claro que titubeé. Una parte de mí, una pequeña voz lejana, gritaba advertencias. Pero la otra parte, la parte hambrienta y resentida, era mucho más fuerte. Y al final sucumbí. Recuerdo la sensación del pergamino frío bajo mis dedos, la tinta oscura que parecía tener vida propia mientras firmaba mi nombre. En ese instante, una oleada de calor me recorrió el cuerpo, seguida de una sensación de vacío, como si algo esencial se hubiera desprendido de mí. Él sonrió. Una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, una mueca fría y triunfal. Trato hecho, dijo su voz, ahora teñida de una satisfacción escalofriante. Tu parte comenzará a cumplirse. Y cuando llegue el momento, vendré por lo mío. Y así fue. De la noche a la mañana, mi vida cambió por completo. Las oportunidades surgían de la nada, la gente me escuchaba con atención, mis negocios prosperaban de forma inexplicable. El poder y la riqueza fluyeron hacia mí como un río desbordado. Conseguí todo lo que había deseado. Pero, amigo, siempre hay un pero, ¿verdad? Y este pero es la parte que realmente te helará la sangre. Porque el precio, aunque al principio me pareció pequeño, resultó ser mucho más alto de lo que jamás imaginé. Veo que tienes el valor para seguir escuchando. Bien. Como te decía, mi vida se transformó radicalmente. El éxito me sonreía en cada empresa, la gente influyente buscaba mi opinión y las riquezas se acumulaban a una velocidad vertiginosa. Al principio, la embriaguez del poder y la satisfacción de ver mis ambiciones cumplidas eran tan intensas que apenas recordaba el sombrío trueque que había hecho. Vivía en una opulencia desmedida, rodeado de lujos y aduladores.
Las fiestas en mi mansión eran legendarias, el champán fluía como agua y la música nunca cesaba. Me creía invencible, intocable. Pensaba que había engañado al destino, que había tomado un atajo hacia la grandeza sin pagar un precio real. ¡Qué iluso era! Poco a poco, una sombra comenzó a cernirse sobre mi nueva realidad. Al principio, eran solo pequeños detalles, insignificantes quizás para otros, pero que a mí me llenaban de una inquietud creciente. Un escalofrío inexplicable recorriéndome la nuca en las noches más cálidas, la sensación constante de ser observado en la multitud, susurros indistintos que parecían seguirme a donde quiera que iba. Luego, los sueños empezaron. Pesadillas vívidas y horribles que me dejaban empapado en sudor y con el corazón latiéndome salvajemente. En ellos, veía rostros deformes y burlones que se retorcían en la oscuridad, escuchaba lamentos lejanos y sentía una presencia helada que me oprimía el pecho. Siempre terminaban con la misma imagen, sus ojos, esos pozos oscuros y penetrantes, fijos en mí con una promesa silenciosa. Intentaba ignorarlos, achacándolos al estrés de mi nueva vida, a la fatiga de tanto celebrar. Pero la sensación de malestar persistía, como una espina clavada en lo más profundo de mi ser. La alegría de mis logros comenzaba a empañarse, la brillantez de mi éxito se desvanecía bajo una capa de ansiedad constante. Las personas a mi alrededor también parecían cambiar. Sus sonrisas se volvían forzadas, sus miradas esquivas. Sentía que hablaban de mí a mis espaldas, que sus halagos tenían un eco de burla. La confianza que antes irradiaba se convirtió en una inseguridad punzante. Empecé a desconfiar de todos, a ver enemigos ocultos en cada rostro. Mi mansión, que antes era un símbolo de mi triunfo, se transformó en una prisión dorada. El silencio de sus amplias habitaciones se llenó de ecos fantasmales, las sombras de los pasillos parecían alargarse y cobrar vida propia. Ya no podía dormir profundamente, atormentado por la vigilia y por los terrores oníricos que me esperaban al cerrar los ojos. Busqué consuelo en el alcohol, en la compañía efímera de desconocidos, pero nada lograba llenar el vacío que se abría cada vez más en mi alma. La riqueza ya no me satisfacía, el poder se sentía como una carga pesada y solitaria. Empecé a darme cuenta del verdadero precio de mi ambición, un precio que iba mucho más allá de lo que había imaginado. Un día, mientras revisaba unos documentos antiguos en mi biblioteca, encontré un libro polvoriento, encuadernado en cuero oscuro sin ningún título visible. La curiosidad me picó y lo abrí con cuidado. Sus páginas estaban llenas de símbolos extraños y diagramas intrincados, escritos en una lengua que no reconocía, pero que de alguna manera sentía que comprendía en lo más profundo de mi ser. A medida que pasaba las páginas, un frío intenso emanaba del libro, y las imágenes parecían cobrar vida ante mis ojos. Vi representaciones de entidades oscuras, de pactos sellados con sangre, de almas atormentadas. Y en una de las últimas páginas, encontré un retrato. Un rostro que me heló la sangre. Era él. La misma mirada penetrante, la misma sonrisa fría y triunfal que recordaba de aquella noche en el cruce de caminos. Debajo del retrato, había una inscripción en la misma lengua extraña. Con un escalofrío recorriéndome la espina dorsal, sentí que las palabras se formaban en mi mente, claras y terribles: tu tiempo se acerca. El pánico me invadió como una ola helada. Comprendí entonces la verdadera naturaleza de mi pacto. No era solo un intercambio de mi alma por favores terrenales. Era una cuenta regresiva, un préstamo con un interés escalofriante que ahora comenzaba a vencer. Intenté deshacer el trato, busqué desesperadamente alguna forma de romper el vínculo que me unía a esa entidad oscura. Consulté a eruditos, leí grimorios antiguos, recorrí bibliotecas polvorientas en busca de una solución. Pero cada pista, cada fragmento de información que encontraba, solo confirmaba lo que ya temía en lo más profundo de mi ser: un pacto con el diablo es para siempre. El tiempo seguía su curso implacable, marcado por los sueños cada vez más vívidos y aterradores, por la sensación constante de su presencia acechándome en las sombras.
Los días se volvieron grises y opresivos, las noches interminables y llenas de terror. La riqueza y el poder que tanto había anhelado ahora eran insignificantes ante la inminente oscuridad que se cernía sobre mí. Y entonces, empecé a verlo. No claramente al principio, solo vislumbres fugaces al final de los pasillos, sombras que se movían demasiado rápido, un reflejo en el espejo que no era el mío. Pero cada vez se hacía más nítido, más real. Sentía su aliento helado en mi nuca, escuchaba su susurro burlón en el silencio de la noche. Él estaba cerca. Sabía que venía por lo suyo. Y yo no tenía escapatoria. El aire en mi mansión se volvió más denso, casi palpable. Las luces parpadeaban sin razón aparente, y un hedor sulfuroso comenzó a impregnar cada rincón, un olor que me revolvía el estómago y me llenaba de un presentimiento funesto. Sabía que no tardaría en llegar. Intenté prepararme, aunque en lo más profundo de mi ser sabía que era inútil. Fortifiqué las puertas y ventanas, llené la casa de símbolos religiosos que encontré en viejos libros, recé con una fervor desesperada que nunca antes había sentido. Pero era como intentar detener una marea con un puñado de arena. La espera era lo peor. Cada crujido de la madera, cada sombra danzante, me hacía saltar. El silencio se había convertido en un enemigo, amplificando los latidos de mi corazón y los susurros imaginarios que llenaban mi mente. La cordura comenzaba a resquebrajarse bajo el peso del terror inminente. Una noche, la más oscura que recuerdo, la tormenta azotaba la mansión con furia. Los truenos retumbaban como el rugido de una bestia hambrienta y los relámpagos iluminaban el interior con destellos espectrales. Fue en medio de este caos que lo sentí. Su presencia, inconfundible, helada, llenando cada centímetro del espacio. No hubo golpes en la puerta, ni sonido de pasos. Simplemente, estaba allí. De pie en medio de mi salón principal, como si hubiera emergido de las propias sombras. La tormenta parecía arreciar a su alrededor, los vientos aullaban en sincronía con su llegada. Su forma era más definida ahora, aunque seguía teniendo esa cualidad escurridiza que desafiaba la descripción. Alto, imponente, envuelto en una oscuridad que parecía absorber la luz. Sus ojos brillaban con una intensidad fría y malévola, fijos en mí con una posesión anticipada. La sonrisa en su rostro era más pronunciada, revelando dientes afilados que parecían prometer un dolor eterno. El miedo me paralizó. Quise gritar, pero mi garganta se cerró. Mis piernas se negaban a moverse, clavadas al suelo como raíces. Solo podía mirarlo, petrificado, mientras él se acercaba lentamente. «Has disfrutado de tus regalos, ¿no es así?», dijo su voz, ahora más grave, resonando en el aire cargado de electricidad. No era una pregunta, sino una afirmación cargada de sarcasmo. Intenté hablar, balbucear una súplica, ofrecerle algo más a cambio, cualquier cosa para posponer lo inevitable. Pero las palabras morían en mis labios, ahogadas por el terror. Él se detuvo a unos pocos metros de mí, su mirada recorriéndome de arriba a abajo con una expresión de satisfacción depredadora. Podía sentir el frío que emanaba de él, un frío que calaba hasta los huesos y helaba mi alma. «Nuestro trato se ha cumplido», continuó, extendiendo una mano huesuda y oscura hacia mí. Sus dedos terminaban en garras afiladas que brillaban débilmente a la luz de los relámpagos. «Es hora de que pagues tu deuda». Cerré los ojos con fuerza, esperando el toque helado, el dolor insoportable. Pero en lugar de eso, sentí una presión extraña en el pecho, como si algo invisible tirara de mí desde adentro. Una sensación de vacío, de desgarro, se apoderó de mí. Abrí los ojos y vi con horror como una especie de humo oscuro emanaba de mi cuerpo, elevándose lentamente hacia su mano extendida. Era mi esencia, mi alma, abandonando su prisión de carne. Grité, un grito desgarrador de puro terror y desesperación, mientras sentía como mi ser se desvanecía, como mi conciencia se disolvía en la oscuridad que lo rodeaba. Intenté aferrarme a mi cuerpo, a la vida que había disfrutado, pero era como intentar atrapar arena en un puño cerrado.
Él sonrió aún más, sus ojos brillando con un triunfo escalofriante mientras mi alma se convertía en una voluta de sombra en su mano. La apretó con fuerza, como si fuera un objeto precioso, y la guardó en algún lugar invisible. Mi cuerpo se desplomó en el suelo, vacío, inerte. Pero mi conciencia, o lo que quedaba de ella, aún permanecía allí, flotando en el aire, observando la escena con una impotencia absoluta. Lo vi regodearse con su trofeo, saboreando mi perdición. Luego, con una última mirada fría hacia mi cuerpo sin vida, se desvaneció en las sombras, tan silenciosamente como había llegado. La tormenta comenzó a amainar, como si su presencia fuera la causante de toda la furia de la naturaleza. Y yo quedé allí, un espectro invisible, atrapado en el lugar que una vez llamé hogar, observando el vacío que había dejado en el mundo. Vi a mis sirvientes encontrar mi cuerpo, el horror en sus rostros, las lágrimas de los que realmente me apreciaban, si es que alguno lo hacía de verdad. Pero ellos no podían verme, no podían oírme. Estaba solo, irrevocablemente solo, en la mansión que había construido con el precio de mi alma. Un recordatorio eterno de mi ambición desmedida y del terrible error que había cometido. Y todavía estoy aquí. Atrapado en este limbo, reviviendo una y otra vez la noche de mi perdición, sintiendo el frío de su presencia, escuchando el eco de su voz triunfal. A veces, creo verlo en las sombras, una silueta fugaz, un par de ojos brillantes en la oscuridad. Quizás viene a recordarme mi deuda eterna. Estar atrapado aquí, es una forma de tormento en sí misma, una lenta y eterna agonía. Soy un fantasma en mi propia vida, un observador silencioso del mundo que una vez fue mío. Veo cómo otros disfrutan de las riquezas que acumulé, cómo se deleitan en el poder que ostenté, sin tener ni idea del precio sangriento que pagué por todo ello. Intento comunicarme, gritarles advertencias sobre la oscuridad que acecha en las ambiciones desmedidas, pero mi voz es inaudible, mi presencia invisible. Soy un eco silencioso en un mundo que sigue adelante sin mí. A veces, deambulo por los pasillos de mi mansión, recordando los días de gloria, las noches de excesos. Toco los objetos que una vez me pertenecieron, sintiendo solo el frío del vacío donde antes había calidez y posesión. Las risas de las fiestas pasadas resuenan débilmente en mi mente, contrastando cruelmente con el silencio espectral que ahora lo llena todo. He visto a otros hacer tratos similares, aunque no tan directos como el mío. Los veo sacrificar su integridad, su moral, su humanidad, a cambio de poder y riqueza. Reconozco el brillo febril en sus ojos, la misma hambre insaciable que una vez me consumió. Y sufro, sabiendo el destino que les espera, la oscuridad que inevitablemente los reclamará. Intento advertirles, susurrarles al oído en sus momentos de duda, pero mis palabras se pierden en el viento de sus propias ambiciones. Es una frustración constante, una impotencia que me corroe por dentro, si es que aún me queda algo que pueda ser corroído. Con el tiempo, los rostros de mis seres queridos se desdibujan en mi memoria, sus voces se vuelven ecos lejanos. El mundo de los vivos se aleja cada vez más, convirtiéndose en un recuerdo borroso y doloroso. Mi única compañía son las sombras, los susurros del viento y la certeza constante de que él puede volver en cualquier momento. A veces, siento su presencia de nuevo. Una oleada de frío, un hedor sulfuroso en el aire, una sensación opresiva que me paraliza de terror. No lo veo claramente, solo vislumbres fugaces, una sombra que se desliza por el rabillo del ojo, una figura imponente al final de un pasillo oscuro. Pero sé que está ahí, vigilando, recordándome que mi alma le pertenece. En esos momentos, revivo la noche del pacto con una claridad aterradora. Recuerdo la desesperación que me llevó a tomar esa fatídica decisión, la promesa brillante que ocultaba una oscuridad eterna. Y me arrepiento, con un arrepentimiento tan profundo y amargo que podría helar el infierno. Pero mi arrepentimiento es tan inútil como mis intentos de comunicación. He llegado a comprender la verdadera naturaleza del infierno. No es un lugar de fuego y azufre, al menos no solo eso.
Es la pérdida, el aislamiento eterno, la conciencia constante de la propia perdición sin la posibilidad de redención. Es estar atrapado en un ciclo interminable de remordimiento y terror. Y así pasan las eras, para mí al menos. Los años de los vivos son solo un susurro distante. Mi mansión se deteriora lentamente, olvidada por el tiempo. Nuevos dueños vienen y van, sin sentir mi presencia, sin escuchar mis silenciosos lamentos. A veces, alguno de ellos siente un escalofrío inexplicable, una sensación de malestar en ciertas habitaciones. Quizás es un eco de mi terror persistente, una pequeña huella de la oscuridad que aún reside aquí. Pero lo atribuyen a corrientes de aire o a la antigüedad de la casa, sin sospechar la verdadera historia que se esconde entre sus muros. Y yo sigo aquí, esperando. No sé qué espero exactamente. Quizás una liberación imposible, un perdón inmerecido. O quizás solo la certeza inevitable de su regreso, el momento en que mi existencia espectral finalmente se disuelva en la nada. La paz es un concepto tan ajeno ahora, una palabra vacía que resuena sin significado en este limbo espectral. A veces, en los momentos de silencio más profundo, cuando la mansión parece contener la respiración, intento evocar la sensación de tranquilidad que alguna vez conocí. El calor del sol en mi piel, el sonido del viento entre los árboles antes de que mi ambición lo consumiera todo, pero son recuerdos escurridizos, como arena entre los dedos. En cambio, lo que persiste es la sensación fría y punzante del arrepentimiento. Es un huésped constante, un espectro interno que me recuerda sin cesar el camino que elegí y el precio que pagué. Cada sombra, cada susurro del viento, parece pronunciar las palabras fatídicas del pacto, grabadas a fuego en mi alma. He llegado a ser una parte de esta casa, un eco de su pasado opulento y ahora decadente. Observo cómo el polvo se acumula en los muebles que una vez brillaron, como las telarañas tejen intrincadas redes en los rincones donde antes había luz y celebración. La mansión refleja mi propio estado, vacía, desolada, habitada solo por sombras y recuerdos. A veces, otros fantasmas se unen a mi soledad. No son como él, no tienen su poder ni su aura de maldad pura. Son almas perdidas, atrapadas por tragedias o por sus propios errores. Los veo vagar por los pasillos, repitiendo sus últimos momentos, lamentando sus destinos. Intentamos comunicarnos, pero nuestras voces espectrales son débiles, nuestros intentos de contacto, etéreos e ineficaces. Compartimos una existencia sombría, unidos por la pérdida y el arrepentimiento, pero incapaces de ofrecer consuelo real el uno al otro. He aprendido a leer las energías que aún persisten en la casa. Los ecos de alegría, de tristeza, de miedo. Puedo sentir las emociones de los vivos que ocasionalmente se aventuran aquí, ya sean curiosos, intrusos o simplemente aquellos que no tienen otro lugar a donde ir. Siento su fascinación por la historia de esta mansión, por los rumores de su antigua grandeza y su caída en desgracia. A veces, perciben una presencia extraña, una sensación de frío o de ser observados, sin comprender que soy yo, un prisionero invisible de mi propio pasado. Y luego está él. Su presencia es diferente, inconfundible. Cuando se acerca, la temperatura desciende bruscamente, las sombras se profundizan y un silencio opresivo lo envuelve todo. No siempre se manifiesta visualmente, pero su poder se hace sentir en cada fibra de mi existencia espectral. Son visitas breves, recordatorios tácitos de mi deuda, un disfrute silencioso de mi tormento eterno. Sus ojos, incluso cuando no los veo directamente, los siento fijos en mí, llenos de una satisfacción fría y paciente. En esos momentos, el terror me consume de nuevo, tan intenso como la noche en que mi alma fue arrancada de mi cuerpo. Revivo la impotencia, la desesperación, la certeza de mi perdición. Y después de su partida, solo queda un vacío aún más profundo, una sensación de abandono y la certeza de que mi sufrimiento nunca terminará. ¿Alguna vez he encontrado esperanza? Es una pregunta difícil. En los momentos de mayor desesperación, cuando la oscuridad parece engullirme por completo, una pequeña chispa de rebeldía se enciende en mi interior.
Un deseo tenue de liberarme, de encontrar una manera de desafiar el pacto, aunque sepa que es una ilusión. Busco en los viejos libros que aún permanecen en la biblioteca, esperando encontrar alguna leyenda, algún ritual olvidado que pueda romper el vínculo que me ata. Pero solo encuentro más historias de almas perdidas y pactos irrevocables. Quizás la esperanza reside en la comprensión. En aceptar mi destino, por terrible que sea. En entender la magnitud de mi error y la justicia sombría de mi castigo. Pero incluso esa aceptación es una forma de resignación, no de paz. Y así continúa mi existencia espectral, un ciclo interminable de recuerdos, arrepentimiento, terror y soledad. Atrapado en la mansión que fue testigo de mi ascenso y mi caída, esperando un final que nunca llega, o quizás un final que es demasiado terrible para imaginar. La pregunta de si alguna vez encuentro una forma de dejar este lugar, esa es la sombra que aún se alarga en mi existencia espectral. He pasado eones, o lo que para mí se sienten como eones, vagando por esta mansión, un prisionero invisible de mi propio error. La esperanza, esa chispa tenue que a veces parpadeaba en la oscuridad de mi arrepentimiento, se ha ido apagando lentamente, consumida por la certeza de mi destino. He visto cómo el mundo exterior cambiaba, cómo la mansión caía en ruinas y era reconstruida una y otra vez. Cada nuevo habitante, cada nueva generación, traía consigo sus propias ambiciones y sus propios fantasmas. Algunos sentían mi presencia, una corriente fría en el aire, un susurro en la noche, pero ninguno comprendía la verdadera historia que se ocultaba entre estas paredes. Él regresaba periódicamente. No necesitaba una razón, simplemente aparecía, una figura imponente en las sombras, para recordarme mi deuda eterna. En esos encuentros, no había diálogo, solo su mirada fría y triunfal, la sensación opresiva de su poder y el terror helado que me paralizaba. Con el tiempo, incluso el miedo comenzó a desgastarse, reemplazado por una resignación sombría. Una noche, diferente a todas las demás, sentí su presencia de una manera distinta. No era la oleada de frío habitual, sino una especie de vibración oscura que recorrió toda la mansión. Las sombras se agitaron de forma antinatural y el aire se cargó de una electricidad estática palpable. Su llegada se sintió como el preludio de algo definitivo. Apareció en el centro del salón principal, el mismo lugar donde mi alma había sido arrancada de mi cuerpo. Pero esta vez, había algo diferente en su semblante. No era la burla habitual, sino una seriedad fría y calculadora. Tu tiempo aquí ha terminado, dijo su voz, resonando con una autoridad final. Un escalofrío, más intenso que cualquier otro que hubiera sentido antes, me recorrió mi forma espectral. ¿Era este el final? ¿La disolución final en la nada? Él extendió su mano, no con la avidez triunfal de otras veces, sino con una formalidad escalofriante. Es hora de que vengas conmigo. No opuse resistencia. Toda la lucha, toda la esperanza, se habían agotado. Sabía que no tenía a dónde ir, que mi destino estaba sellado desde aquella noche fatídica en el cruce de caminos. Mientras su mano espectral envolvía mi esencia, sentí un tirón, un desgarro final que me separaba de la mansión, del único lugar que había conocido en mi existencia post-mortal. La oscuridad me engulló por completo, una oscuridad más profunda y absoluta que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. No hubo fuego ni azufre, al menos no al principio. Solo un vacío infinito, una ausencia total de luz y sonido. Flotaba en esta nada, despojado de todo recuerdo, de toda emoción, excepto una persistente sensación de pérdida. Luego, lentamente, comenzaron a formarse las imágenes. Rostros retorcidos en agonía, lamentos lejanos, un calor opresivo que no quemaba la carne, sino el espíritu. Comprendí entonces la verdadera naturaleza de mi destino final. No era la aniquilación, sino una existencia eterna en un reino de sufrimiento indescriptible, rodeado de otras almas perdidas que habían cometido errores similares al mío. Lo vi de nuevo, en la distancia, observándonos con una satisfacción fría y distante. Él era el amo de este lugar, el arquitecto de nuestro tormento eterno.
Y supe, con una certeza escalofriante, que mi sufrimiento apenas comenzaba. No hay redención en este lugar. No hay esperanza de escape. Solo una eternidad de oscuridad y lamento, un recordatorio constante del precio terrible de una ambición desmedida. Esta es mi historia, el final de mi pacto. Y ahora, amigo, esta historia también es parte de ti. Llévala contigo y recuerda siempre el verdadero costo de vender el alma. Porque una vez que el trato está hecho, no hay vuelta atrás.